Muy bien, seguimos entonces. Estamos haciendo una ubicación histórica, entre comillas, una aproximación sería, porque la mayoría de las fechas no puede ser 100% certera, algunas sí, pero la mayoría no, de la ubicación histórica de los profetas. Habíamos llegado entonces hasta los profetas del Reino Norte, los que se conocen como aquellos que predicaron al norte de lo que es la Palestina, y vamos a ver cuáles fueron los del Reino Sur. Tenemos un tal Miqueas ben Imla, que no es el Miqueas del libro Miqueas, sino que es otro Miqueas que en el 870, año 870, del reinado de Josafat, está este Miqueas Ben, que quiere decir hijo, Imla. Y este Miqueas lo tenemos en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces, primer libro de Reyes, vamos buscando, capítulo 22, versículo 8. No se preocupen si tienen una versión diferente de la Biblia que leo yo utilizo la Biblia de Jerusalén, pero si tienen el libro del pueblo de Dios también está bien. La que tengan pueden variar las palabras, porque esto está escrito en hebreo, y muchas veces para una palabra en hebreo hay varias en español, entonces por eso se producen diferentes traducciones. Entonces tenemos Miqueas ben Imla, primer libro de Reyes, 22:8. Dijo el rey de Israel a Josafat: hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Imla. Y acá uno dice, bueno, pero profetiza el bien, profetiza el mal para quién o el bien para quién. ¿Será que al rey no le gustan las palabras que está diciendo? Y acá voy a dar una herramienta de interpretación que vamos a mencionar a lo largo del curso, que ustedes ya conocen, que son las notas al pie. En general tienen notas al pie las Biblias que les ayudan a conocer un poco más. Y en este caso la nota al pie dice: este profeta, solo el nombre tiene en común con Miqueas, cuyos oráculos se conservan en la colección de los 12 profetas menores, que vivió siglo y medio más tarde. Entonces, cuando uno lee acá el profeta Miqueas, dicen, ¿cómo? Se menciona, ¿este Miqueas será el mismo? No, bueno, no es el mismo, y ahí no es que uno tiene que saber todo, sino las notas al pie nos ayudan. Las vamos a utilizar bastante en este módulo porque son una herramienta muy, muy interesante y muy importante. Entonces tenemos este profeta que dice algo que al rey no le gusta. Entonces, acá vamos a sumar una característica a los profetas que veníamos diciendo. A ellos se acude para recibir justicia, son llamados por Dios, denuncian las injusticias, son intermediarios, dan a conocer la palabra de Dios, y muchas veces esta palabra no gusta al que la escucha, ¿no? Y, bueno, conocemos la suerte de algunos de los profetas, o de muchos profetas, que fueron finalmente asesinados, porque a la gente que tenía el poder, el rey o quien estuviera en el poder en esa época, en ese momento no les gustaba lo que les decía, ¿no? Y sin ir más lejos, con eso se compara a Jesús, ¿no? Que fue lo que le pasó a Jesús, por eso también se lo conoce como profeta. Muchas palabras de Jesús son muy duras a los oídos de la gente de la época, ¿no? Y tan duras fueron que, por eso, uno de los motivos por los cuales lo mataron. Bueno, no fue el primero, no fue el único, ya los profetas sufrieron esa suerte. Porque hay un elemento, y podemos sumar un elemento más, que es el elemento de fidelidad. Los profetas fueron fieles a la palabra de Dios, aunque fuera dura. Pero no lo fueron desde el principio, porque conocemos la historia de Jonás, por ejemplo.
Jonás que Dios lo llama para que vaya a Nínive a anunciar, y él se va para otro lado y termina en la boca del pez, ¿no? En el barco, etc. La historia de Jonás, bueno, finalmente él tiene que ir a predicar. Al principio se dan muchos profetas que la tarea es tan difícil que se echan para atrás y no asumen de entrada la tarea, ¿no? Sin embargo, finalmente, muchas veces suceden algunas cosas como a Jonás, que le sucede esto extraordinario. A veces no suceden cosas tan extraordinarias, sino al mismo tiempo va haciendo que el profeta se dé cuenta que tiene que ir a decir esa palabra, porque hay algo adentro que le quema, ¿no? Si no la transmite, tiene que decirlo, ¿no? Ruge el león y Dios habla, ruge el león y ¿qué no hacer sino profetizar? Es tan fuerte esa palabra que hay que decirla, sea una palabra de esperanza o sea una palabra de denuncia ante el sufrimiento. Y esa es otra de las características de los profetas. Avanzamos un poco más, entonces ya en el Reino Sur tenemos al profeta, Amós ya lo habíamos mencionado, el profeta Miqueas. Ahora sí vamos al Miqueas del libro de Miqueas, que lo ubicamos en algún momento del profeta Miqueas de la época de la caída de Samaria, pero en el Reino Sur. Entonces acá tenemos al Miqueas del Reino Sur, el Miqueas del libro Miqueas. Y vamos a buscar Miqueas capítulo 1, versículo 1. A ver. ¿Llegaron ya? Miqueas. Entonces, Miqueas 1:1 dice: palabra de Yahvé que recibió Miqueas de Moreset en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y visiones sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, fíjense cómo ya en otros profetas escuchamos el mismo inicio, que el libro comienza de la misma forma. Palabras de Yahvé que recibió el profeta tal en época tal, ¿no? Esto ya vamos a ver que es una característica literaria de los libros proféticos, la ubicación histórica al inicio. Y siempre, siempre las palabras que vienen de Dios. Bueno, llegamos ya a la época de Josías. Esta es una época, como habíamos mencionado antes, históricamente muy importante. El libro de los Reyes, la leyenda dice que Josías manda a refaccionar el templo de Salomón y encuentran unos rollos. Y cuando los leen son los rollos de la ley, que dicen, entre otras cosas, que solo se puede adorar a Dios en la casa de Yahvé. Entonces Josías comienza lo que llama una reforma religiosa y manda destruir todos los otros templos que existían en el país para centralizar el culto. Bueno, en esta época, que después sucede el exilio, es una época muy rica en cuanto a los profetas. Hay muchos profetas que pertenecen a esta época. Tenemos, por ejemplo, Jeremías, Sofonías, Hulda, y acá tenemos otra profetisa para no dejar a Débora sola, y tenemos más, pero vamos a leer algo sobre estos profetas. A ver, vamos a empezar por Hulda, o Hulda le dicen algunos, pero en realidad le dice Hulda. Bueno, Hulda no tiene libro, no hay un libro de Hulda, sino que aparece en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 14. Dos Reyes 22, versículo 14. Dice: Miqueas respondió: vive Yahvé, que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré.
Cuando llegó entre el rey, le preguntó, Miqueas, ¿hemos de marchar? Bueno, y le pregunta ahí a Miqueas. Entonces, Miqueas, bueno, es la cita de Miqueas. Vamos a buscar la cita de Judá. ¿Qué pasa con Judá? Lo que hace es ir a ver, esperen que busco la cita, acá. Le va a consultar también el rey qué es lo que tiene que hacer. Entonces, Judá dice 2 Reyes 22:14. Ah, no, está bien, estaba en el libro primero. Es verdad, la cita está bien, yo estaba equivocada, perdón. Estaba leyendo el primer libro de los Reyes y es en el segundo. 2 Reyes 22:14. Dice, cuando sucede esta reforma religiosa que les contaba, el sacerdote Gilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Judá, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de, etcétera, encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Ellos le hablaron y ella respondió, así habla Yahvé, Dios de Israel. Digan al hombre que me ha enviado, entonces les manda a decir qué es lo que tienen que hacer cuando sucedió esto de encontrar el rollo. Entonces, así habla el Señor. Alguien va a consultar al profeta y el profeta dice, así habla el Señor, ¿no? Esto es algo que se repite, se llama fórmula del mensajero, que lo vamos a ver la semana que viene, y suma otra característica a esta que estamos viendo, ¿no? Hay un hombre de Dios, un profeta que es un mensajero de Dios. Muy bien, Jeremías. Jeremías, uno de los profetas llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, en la Biblia hebrea se llaman profetas mayores. Y después están lo que se llaman los 12 profetas menores, que son todos los profetas que nosotros tenemos en nuestra Biblia, a continuación menos Baruch, que no está en la Biblia hebrea como había mencionado antes. Jeremías dice, palabras de Jeremías, hijos de Gilquías, de los sacerdotes de Anatot, en la tierra de Benjamín, a quien fue dirigida la palabra de Yahvé en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13 de su reinado, y también en tiempo de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el desierto de Jerusalén el mes quinto. ¿Qué pasa? Jeremías llega hasta el reinado de Sedecías, que es el rey del exilio, digamos, el que reina cuando sucede el exilio. Entonces, fíjense la cantidad de años que Jeremías actúa en este contexto. Lo mismo, ¿no? La misma forma de comenzar que los otros libros. Tenemos entonces Jeremías, Sofonías, vamos a leer Sofonías 1:1 también. Ustedes pueden tener los libros proféticos en distinto orden que la edición que tengo yo, porque eso puede variar de edición a edición, porque lo importante es que estén todos los libros de la Biblia, los 73 libros de lo que llamamos el canon bíblico, pero muchas veces el orden, sobre todo del Antiguo Testamento, puede variar un poco, el orden en el que están ubicados. Lo importante es que estén, no importa el orden, pero que estén ubicados, que estén en la Biblia. Entonces, Sofonías, lo mismo, Sofonías 1:1, palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El mismo comienzo. Y después comienza a predicar Sofonías. También tenemos a Nahum. De Nahum vamos a leer Nahum 1:1. Y a Nahum lo tenemos... Muy bien, yo lo tengo antes de Habacuc, al profeta Nahum. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Entonces acá ya hay una variante en el comienzo.
No se dice mucho de quién es Nahum. Directamente se transcribe la predicación de Nahum. ¿Qué significa esto? Que si nosotros quisiéramos hacer un perfil, ¿no? Un perfil de personal de los profetas, nos vamos a encontrar con que no tenemos de la mayoría datos como para hacer ese perfil. ¿Quién era? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? Entonces, el acercamiento al profeta se da por sus palabras, no tanto por los datos de su vida. O sea, por lo que dijo y por lo que hizo, y no tanto por esa biografía o esos datos, que es una característica de la mayoría de los personajes de la Biblia, ¿no? Pasa mucho esto, pero especialmente con los profetas. También tenemos en esta época, un poquito más adelante, a Urías, Daniel y Habacuc. Ya vamos llegando, ¿eh? Urías, Daniel y Habacuc. Muy bien. Urías, ¿qué pasó? De Urías tampoco tenemos un libro, no hay un libro de Urías, sino que aparece mencionado en el libro de Jeremías. Urías. ¿Y qué podemos saber de Urías? Leemos entonces Jeremías 26, 20, 24. Jeremías 26, 20, 24. Dice: también hubo otro que decía profetizar en nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, enteramente lo mismo que Jeremías. Y oyó el rey Joaquín y todos sus grandes señores y jefes sus palabras, y el rey buscaba matarle. Urías se enteró, tuvo miedo y huyó a Egipto, pero finalmente el rey Joaquín lo mata, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, como decía antes, del martirio del profeta, digamos, y sumamos otra característica. Muchos de los profetas fueron asesinados por sus palabras. Lo cual, ¿qué implica para nosotros? Si de alguna manera queremos ser transmisores también de la palabra de Dios, no que nos van a asesinar porque vivimos en tiempos en que hay libertad religiosa, no como en esa época, pero sí que nuestra predicación también puede tener siempre una cuota de martirio, una cuota de sufrimiento. Cuando hay una injusticia y uno tiene que decir una palabra en contra de esa injusticia, hay gente que no le va a gustar la palabra que decimos, no va a caer bien siempre. No hay que ver cómo la dice uno, ¿no? Pero cuando uno denuncia, si se denuncia, no siempre va a ser bien recibido. Pero, como decía el profeta Amós, león ruge, Yahvé habla, ¿qué se puede sino profetizar, ¿no? Uno no se puede quedar callado ante el sufrimiento y la injusticia de la gente. Entonces, muchas veces esa acción pastoral que uno hace, como le pasó a Jesús, tiene esa cuota de incomodidad, de martirio. Tal vez, bueno, como decía, lo de la libertad religiosa en los países en los que nosotros estamos, pero ha pasado hasta hace poco, sigue pasando en el mundo un martirio más de perder la vida por el Evangelio, ¿no? Hace unos años ha pasado unas religiosas, ¿no? Que han matado en países que no había libertad religiosa. Entonces esto sigue pasando. No es todo rosa y todo hermoso la vida de los profetas, ¿no? Muy bien, nos quedan pocos profetas. Tenemos otro profeta. No dijimos nada sobre Daniel. Es muy particular la historia de Daniel. Vamos a buscar Daniel 1:1-9. Ezequiel, Daniel capítulo 1, del 1 al 9. Bueno, Daniel fue elegido, eso es lo que relata el texto, que Daniel fue elegido de joven para ser llevado a la corte de Nabucodonosor en Babilonia, y él interpretaba sueños. La historia de Daniel que termina en el foso con los leones, y los leones no lo matan, porque él tenía esa capacidad de interpretar los sueños. Creo que la historia de Daniel aporta esta
Otra parte de la sensibilidad que tiene el profeta, que no solamente es sensible al sufrimiento y a la injusticia, sino que también es una sensibilidad inteligente. Es decir, el profeta busca la mejor forma de llegar al que tiene que hablar. O sea, no solo analiza la realidad y dice una palabra, sino que también busca el medio, el mejor medio para. Entonces, la facilidad que tenía Daniel o la herramienta que tenía para llegar era interpretar sueños. Y al ser un hombre de Dios y al ser fiel, porque eso es lo que dice el texto, él nunca quiso comer comida, por ejemplo, que no era permitida para ellos, en la corte de Nabucodonosor, bueno, por eso siempre mantuvo, como dice el texto, el favor de Yahvé. O sea, siempre fue un hombre de Dios y eso lo salvó de los leones. Sí, nosotros hoy no nos van a poner en una fosa con leones, a ver si nos salvaríamos o no, por suerte, pero muchas veces en nuestra vida y en la vida de la gente pasan cosas que son como leones feroces y mantenerse cerca de Dios, mantener la fe en Dios puede salvarnos. Siempre y cuando lo creamos, ¿no? Si uno no cree que Dios nos va a salvar, no nos va a salvar. Si la fe es lo que nos hace seguir adelante. Bueno, eso es el libro de Daniel. No tenía esa inteligencia para interpretar y fue salvado de ese mal, de esa amenaza, porque siempre se mantuvo fiel y confiaba en Dios. Daniel, dijimos Habacuc, nos falta Habacuc. Entonces también, Habacuc tiene libro, vamos a leer Habacuc 1.1. Muy bien, tengo... Habacuc en mi Biblia está antes de Sofonías. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Y lo mismo, todo el oráculo. No nos dice nada sobre el profeta, ¿no? ¿Quién era? Generalmente se ubica en la época del exilio, ¿no? La mayoría lo ubica en esta época y profetiza exactamente contra los caldeos, que en la Biblia se mencionan los caldeos, que hace referencia a lo que nosotros llamamos Babilonia, ¿no? Lo llaman caldeos, que es más global, más amplio. Muy bien, avanzamos un poquito más. Ezequiel. Ya quedan pocos profetas. Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 1.3. Bien. Ezequiel es uno de los profetas mayores, como decíamos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en la Biblia hebrea. Capítulo 1, versículo 3. Dice, la palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, ¿no? En Babilonia, a orillas del río Quebar, y allí vino sobre él la mano de Yahvé. Entonces, fíjense, vamos a sumar una característica más a estos profetas. Tenemos un sacerdote, tenemos pastores de Tecoa, tenemos profetas de corte y tenemos profetas mujeres de las afueras. Entonces, como verán, uno dice profeta, no hay un perfil de profeta que se cumpla o que sean todos de la misma manera. Hay sacerdotes, hay pastores, hay profetas de corte, hay profetas del campo, o sea que es muy amplio también el marco en el que Dios llama a una persona para que sea su profeta. No llama siempre a un tipo de gente, sería, ¿no? O a una persona que vive de una determinada manera, sino que es muy amplio. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo un pastor de las afueras de una ciudad puede llegar a ser profeta, ¿no? Y bueno, fue profeta y uno de los profetas más importantes, que era lo que le decían a Jesús, ¿no? ¿Cómo de Nazaret va a venir algo bueno? Y sí, Dios llama a cualquiera en cualquier lugar. El llamado, que vamos a ver también este mes, es lo que garantiza que las palabras que dice el profeta vienen de Dios. Que Dios lo haya llamado significa que lo que dice viene de Dios y que no es un invento personal. La vocación profética es la garantía de la veracidad o la autenticidad de sus palabras. Por eso vamos a ver esto de qué es la vocación profética y cómo se da en los libros.
Vamos a avanzar un poquito. Ageas, Abdías y Malaquías. Ageo, perdón. Abdías. Y para los que están un poco cansados de escuchar nombres de profetas, quedan dos nomás, Joel y Jonás, que vamos a ubicar más o menos históricamente. Vamos a poner acá una fecha aproximada, que es el año 333, que es la época que se pasa a la época griega, es decir, cuando toda la zona de Palestina forma parte del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Acá estamos en la época babilónica, donde Palestina está bajo el poder de Babilonia. Luego, en esta época, que es la época post-exilia, es decir, después del exilio, es la época persa, donde el imperio persa, con Ciro, para los que nos están escuchando son jóvenes, que ahora está el grupo de música Ciro y los persas, bueno, viene de acá, ¿no? Ciro, el emperador Ciro, cuando tomó control de todo lo que se llama la media luna fértil, ¿no? De Mesopotamia, de Palestina y de Egipto, sobre todo Mesopotamia y Palestina, el emperador Ciro el persa vio que en Babilonia había un montón de hebreos y hizo lo que se llama un edicto, escribió algo que les permitió regresar. Entonces, todos los hebreos que habían sido exiliados pudieron regresar gracias a Ciro. De ahí viene Ciro y los persas, que en esta época, no sé si tocaba música Ciro como ahora, pero bueno, de ahí viene el famoso grupo de música Ciro y los persas, que ustedes se ríen, pero gracias a eso nuestros adolescentes conocen algo de la historia bíblica. Cuando uno les habla de Ciro, dicen, ah, sí, y entonces se puede hablar del Ciro y los persas en la Biblia. Muy bien, vamos a Ageo. Ageo también tiene su libro, yo lo tengo hacia el final, después de Sofonías. Vamos a leer Ageo 1.1, el año segundo del rey Darío, persa, ¿no? Darío el persa. El día primero del sexto mes fue dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, etc. Zorobabel es el encargado de reconstruir el templo que había sido destruido por Babilonia, ¿no? Por eso la figura de Ciro y los persas es importante, porque ellos no solo dejan regresar, sino que también facilitan la construcción de lo que se va a llamar el segundo templo, que es el templo que visita Jesús. En realidad no es el mismo, porque en esta época Zorobabel hizo un templo pequeño y después, mucho después, antes de Jesús, en la época de Herodes el Grande, engrandeció el templo que Jesús finalmente visita, pero es el segundo templo luego que se construyó luego de haber sido destruido en la época del exilio, el primer templo. Entonces, lo que hace Ageo es, ojo que el templo es para Dios, ¿no? O sea, recordar que ese templo que se está construyendo nuevamente tiene que ser casa de oración para Dios. No tiene que ser casa de comercio, tiene que ser casa de oración. Abdías. Vamos a leer de Abdías 1.1. Y Abdías lo tenemos, yo lo tengo después de Amós. Y acá vamos a ver otra particularidad de los libros proféticos. Yo les digo, leemos Abdías 1. Y ustedes me dicen, bueno, ¿leemos Abdías todo el capítulo 1? No, solo 1, porque Abdías son solo 21 versículos, o sea, todo el libro son 21 versículos. Fíjense, Abdías tiene 21 versículos y Isaías tiene 66 capítulos. Entonces ahí ya otra pluralidad que sumamos a lo que hablamos, a lo que decimos literatura profética o los profetas. Hay que leer tantos capítulos, 60 y pico, y 21 versículos. Hay mucha diferencia. Entonces, dice visión de Abdías, esto dice el Señor Yahvé a Edom.
hemos visto un mensaje de parte de Yahvé, un embajador ha sido enviado a las naciones. Se habla de visión. Sumamos otra característica a todas las que venimos mencionando de los profetas, que a los profetas se los llama muchas veces visionario, y los profetas tienen visiones. Claro, muchas veces las visiones se transmiten como si fuera una imagen, ¿no?, que se ve. Pero muchas otras, estas visiones, que a veces se ven en sueños, a veces despiertos, no es solamente una imagen como un cuadro que se ve, sino también es como una imaginación, ¿no?, como algo que se produce en la mente del profeta, y es ahí donde Dios se inspira al profeta, en esa mente. No es que vea algo fuera de sí solamente, en algunos casos sí, en otros no, sino que es algo que sucede también al interno del profeta. ¿Y por qué lo menciono? Porque la mayoría de los cristianos hoy no tenemos visiones. No sé si ustedes, chicas, han tenido alguna visión. Yo no he tenido nunca ninguna visión, pero tengo la certeza de que Dios me habla y se comunica conmigo de alguna manera, ¿no? Porque es algo interno, o escucho la voz de Dios. No es que escuche una voz de un micrófono, ¿no?, sino que uno siente la presencia de Dios en uno. Y los profetas muchas veces lo han sentido así también. Lo que pasa es que la forma de transmitirlo es, uno tiene que utilizar estas imágenes. Escuché que Dios me dijo, vi que Dios me dijo, sentí que Dios me dijo, igualmente como lo hacemos hoy. Yo siento que Dios me pide que haga esto, ¿no?, que vaya al grupo misionero, que dé catequesis, que estudie Biblia, porque siento que Dios me llama para esto, ¿no? Bueno, de la misma forma, los profetas han sentido su vocación. Después se transmite con otras imágenes, como comerse un libro, ¿no? No, tengo que ir al encuentro de Biblia, entonces voy a preparar el encuentro, no me como la Biblia, como vamos a ver qué dicen los relatos de vocación. Es una imagen que quiere simbolizar que uno tiene que embeberse y llenarse de esa palabra de Dios antes de transmitirla. Avanzamos un poco más, así ya terminamos. Nos quedan Malaquías, Joel y Jonás. Malaquías. Vamos, Malaquías. Yo en mi Biblia lo tengo último. El último de los profetas, Malaquías 1:1. Palabra, oráculo. Palabra de Yahvé dirigida a Israel por medio de Malaquías. Sumamos otra característica que son los oráculos. Aparece muchas veces en los libros proféticos esta figura del oráculo de Yahvé, ¿no?, que también es una forma de transmitir las palabras de Yahvé mediante un oráculo. Vamos a ver la semana que viene qué significa esto del oráculo. Joel. También vamos a ver Joel 1:1. Yo lo tengo detrás de Oseas. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Lo mismo, palabra dirigida por... Y Jonás, esta sí que es una historia muy interesante para leer, así que si esta noche no pueden dormir, les recomiendo, tomen el libro de Jonás y lean, no porque se vayan a quedar dormidos de aburrido, sino porque se van a entretener de cómo está narrada, ¿no?, la historia de Jonás. Jonás 1:1. Aparte no es muy largo tampoco, no es un libro que les vaya a llevar muchísimo tiempo. Son, ya les digo, la historia de Jonás. Son 4 capítulos nomás, así que una hojita. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. ¿No? Bueno, y ahí Jonás tiene que ir y toda la historia que les va a sonar a Pinocho, pero no es que Jonás se copió de Pinocho, sino que, bueno, la de Jonás es mucho más antigua que la historia de Pinocho. Y terminamos. El único que me quedó, que no mencioné, fue Baruch, ¿sí? Que Baruch lo escribimos, lo pusimos a Baruch. ¿Qué pasa? Baruch también es de esta época, lo vamos a poner acá, a Baruch y también Zacarías, que fueron los dos que me quedaron colgados, digamos, Zacarías, que también que los pongo acá, pero estuvieron en el exilio en Babilonia, dentro del contexto de Babilonia. Baruch
que no está en la Biblia hebrea, es un texto griego, se dice que era el secretario de Jeremías. Entonces escribía lo que Jeremías le dictaba, ¿no? Y acá me gusta mucho la figura de Baruch y Jeremías porque es como si Jeremías, que es uno de los profetas más importantes, no pudiera del todo solo. O sea, como que necesitó a alguien que lo ayudara, ¿no? Y es algo muy... es un riesgo que se corre dentro del profetismo, pensar que es el profeta solo contra todo el mundo que tiene que denunciar. Y muchas veces a lo largo de la historia de los profetas vemos, y este caso es uno, que el profeta siempre tiene a alguien de confianza, que lo ayuda cuando no puede. Ya pasabas de Moisés y Aarón al principio, acá, mucho antes. En el Éxodo, ¿no? Y Moisés le dice a Dios, no puedo hablar. Bueno, Aarón va a hacer tus palabras, ¿eh? Entonces así van Moisés y Aarón a hablar con el faraón. Esta imagen más comunitaria del profeta también es más cercana a la realidad de lo que nos imaginamos. De hecho, los libros proféticos fueron escritos por los profetas seguidores de Isaías, los profetas seguidores de Jeremías. Por eso se habla del círculo profético, ¿no? De una profecía más comunitaria que sola. Bueno. Y bueno, nos había quedado también Zacarías, que también era profeta y sacerdote. Zacarías en el exilio en Babilonia, también van a ver Zacarías 1:1, que comienza de la manera similar, como hemos visto, ya que leemos el último. Muy bien. El 8º mes del año segundo de Darío dirigió Yahvé la palabra al profeta Zacarías en estos términos. Lo mismo. Dios le comunica al profeta y el profeta comunica. Entonces, hoy hemos visto un gran pantallazo. Perdón si han sido muchos nombres, mucho de golpe. Yo sé que a veces es mucho contenido, pero a mí me gusta comenzar así porque nos da la idea de lo complejo que es cuando uno habla de el profeta, ¿no? De la complejidad. Son muchos, son muy diferentes, son muchas épocas, y de ahí viene la riqueza del profetismo. Cada profeta es muy rico y no es igual al otro, porque proviene de un entorno diferente, escribe de forma diferente. Por más de que tienen algo similar, siempre se aporta algo. Entonces, para terminar, recojamos cuáles son las características de estos profetas, que vamos a comenzar con esto la semana que viene. Habíamos dicho entonces, gente a la cual se va a acudir por justicia, a pedir justicia, gente llamada por Dios, hombres de Dios, gente que dice una palabra de Dios, es decir, como mediadora, gente muy sensible al sufrimiento del pueblo, gente que escucha, gente que denuncia el sufrimiento, gente que dice palabras que no gustan tal vez a los que tienen el poder cuando están abusando de él, y gente que ha vivido el martirio, la han matado por este anuncio, ¿no? Y ¿qué más podemos agregar? Gente que se ha resistido, Jonás, por ejemplo, y varios otros, al llamado. No todos pasó como Samuel, que enseguida lo llamaba, Dios lo llamaba a Samuel, y Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? La mayoría se han resistido al llamado, pero a pesar de la resistencia, Dios los ha ayudado en su tarea a saltear ese conflicto, ese problema que tenían, y han podido ser hombres y mujeres, entre comillas, porque tenemos a Huldah y a Débora, de Dios, y transmitir la palabra de Dios. Entonces, gente comprometida que conoce la realidad, que intenta iluminar la vida del pueblo, de Dios, y transmitir la palabra, que siempre es una palabra de salvación. Entonces, en este mes los voy a invitar no solo a tratar de incorporar herramientas más teóricas o exegéticas sobre quiénes son los profetas, sino tratar de dejarse abrir el corazón para dejarse tocar por estos profetas y ver qué relación hay entre ellos y nosotros hoy, ¿no? ¿Qué es lo que hoy pasa que nos pueden iluminar estos profetas? Así que muchas gracias, hasta la próxima.